¿Alguna vez has oído hablar de Anthony Comstock? Pasó a la historia como alguien que odiaba a las mujeres, pero es falso, odiaba prácticamente a todos. Hombres, mujeres, homosexuales, todo igual, objetivo, limpiar mundo de obscenidad, cualquier tipo, aborto, masturbación, anticonceptivos, apuestas, charlatanes, residuos larga vida, fraudes alimentarias, cadenas San Antonio, derechos mujeres, todo lo mismo. En resumen, cada uno tiene su propia idea de obscenidad y la suya era mucho más amplia que la de todos los demás. En resumen, hoy hablamos de Anthony Comstock, el hombre que odiaba todo y todos. Normalmente les pido esto al final del video, pero como estoy seguro de que nunca han escuchado hablar de esta historia, y si lo han hecho, felicidades, suscríbanse al canal con confianza. Dale me gusta, escribe un comentario, ayúdame a difundir más videos sobre temas de los que nadie quiere hablar o sobre los que nadie quiere investigar para hablar. En resumen, suscríbanse al canal y continuemos con el video. ¿Alguna vez han oído hablar del efecto mariposa? Esta es la historia por la cual una mariposa en Australia bate sus alas y 6 meses después hay un huracán en Brasil. Por supuesto, hay una serie de causas y efectos que se originan a partir de una pequeña cosa. Así es como comienza esta historia en 1866, cuando un joven empleado de almacén hace un gesto a su colega, lo lleva a un lugar apartado y le muestra un librito con imágenes pornográficas. No estamos en la época actual donde todos tienen acceso a todo. Era otro tiempo, tenías que imprimir las cosas, las amabas, las pegabas, imagino. En cualquier caso, Anthony queda escandalizado por este librito. Y cuando, un año después, su colega muere de sífilis, Anthony sabe exactamente de dónde se originó el mal y se siente impactado. No fue por el hecho de estar con mujeres, fue por el libreto que contrajo la sífilis. Si un amigo suyo falleciera debido a un libro, ¿no desearía conocer la identidad del editor? Aquí también él. Encuentra al autor Charles Conroy, que imprimía ilegalmente los folletos en su sótano, lo denuncia a la policía y lo hace terminar en la cárcel. Esta es la leyenda de Anthony Comstock, el mayor moralista en la historia de Estados Unidos que comienza aquí. Y no solo yo. Si quisiéramos sacar una lección de este suceso, diría que la lección es que si tienen un librito pornográfico, guárdenlo para ustedes. O si me ponen a imprimir folletos pornográficos, cambien el sótano con frecuencia. En fin, ustedes deciden. Retrocedamos unos cuantos años al año 1863, es decir, en medio de la Guerra Civil Americana. Y como las personas de principios suelen amar las guerras de principios, Anthony Comstock se alista en la guerra. Inmediatamente, nació en New Canyon, Connecticut, y se unió a los unionistas. Ahora, la Guerra Civil Americana fue una de las guerras más cruentas de la historia, en parte porque los americanos son un poco deficientes y les gusta disparar al azar, pero en realidad, en aquellos tiempos, las armas también eran bastante escasas. Ahora no sé si alguna vez has visto Barry Lyndon, las pistolas habían mejorado un poco, los rifles habían mejorado un poco, pero no tanto, lo que significaba que los ejércitos se ponían uno frente al otro. Luego, la primera fila disparaba al azar, porque no podías apuntar mucho ya que tenías una fila, y luego tenían que recargar, lo que no era un proceso rápido. Resulta increíblemente desafiante tener que recargar luego de ser impactado al azar por una bala, con la incertidumbre de ser superado en recargas, recibir más disparos, sufrir y volver a intentar recargar. Las batallas finalizaban sin un vencedor claro, con numerosos heridos en el suelo, gritos y un caos absoluto. Los supervivientes
eran despojados de sus pertenencias y algunos sometidos a amputaciones sin anestesia para salvarles la vida, ocasionalmente recibiendo opio para un alivio rápido. La probabilidad de sobrevivir a una amputación arbitraria en un campo de batalla era mínima, con el riesgo de fallecer por gangrena en los días o meses posteriores, lo que implicaba un sufrimiento inmenso. La brutalidad de la guerra se reflejaba en la crudeza de las amputaciones y en el dolor agónico que acompañaba a los heridos, convirtiendo cada enfrentamiento en una lucha desgarradora por la supervivencia. Anthony permanece en esta situación durante 2 años, 2 años de guerra en el 17º Regimiento. Ahora también debe tener suerte para sobrevivir 2 años, pero está molesto. Obviamente no por los muertos, los buitres, los médicos o los gritos. De hecho, está molesto por el hecho de que sus compañeros dicen palabrotas en cualquier momento. Es decir, observa quién se enfrenta a una guerra en el campo y ocasionalmente lanza algunas ofensivas estratégicas de vez en cuando. Nos entendemos. Si me disparan en la pierna es el momento más importante. Estoy a punto de reunirme con nuestro Señor. Quiero decir, en Citerbolina me dispararon en una pierna y ahora tengo un dolor que nunca antes había sentido. Señor, llévame ahora y acompáñame con Tenelm. Si no, Anthony se molesta y causa problemas. Tras la guerra, se inscribe en la YYMCA de Nueva York. La YYMCA puede evocar imágenes de personas homosexuales bailando y moviendo las manos, pero la situación es más compleja. También se asocia con vaqueros, indios y policías con bigotes, creando una realidad multifacética. Para que entiendan, YMCA significa Young Men's Christian Association, es decir, la Asociación Cristiana de Jóvenes Hombres, que se fundó en Londres en 1844 y actualmente tiene su sede en Suiza porque, como las multinacionales, quién sabe por qué. La asociación se creó para defender y difundir los ideales cristianos entre los jóvenes y hoy cuenta con 64 millones de jóvenes hombres, de los cuales 2.000 solo en la Franja de Gaza. Y no estoy hablando de cristianos que por alguna razón nacieron en la Franja de Gaza, estoy hablando de jóvenes palestinos musulmanes que forman parte de la Asociación de Jóvenes Hombres Cristianos. Y no tengo idea de por qué esta cosa fue incluida en este video en un momento en el que hay un conflicto, y parece que quien me escribe los textos quiere a toda costa que me expulsen de YouTube, pero así son las cosas. Son datos, y nosotros los decimos volviendo a Anthony Comstock que en 1868, gracias a los contactos desarrollados dentro de la YMCA y al celo demostrado en el caso del pornógrafo encarcelado, logra comenzar a escribir artículos y dar clases en las escuelas sobre la obscenidad y, por supuesto, sobre todo lo que se debe hacer para combatir el pecado que asedia al hombre moderno. Y cuando hablo del pecado que asedia a la humanidad contemporánea, les aseguro que hay mucho más de lo que puedan imaginar. Y obviamente no solo el hombre, sino también la mujer. En cualquier caso, en marzo de 1873 da un paso adicional y logra ingresar como agente especial de correos en su carrera profesional. El correo es serio, abrirlo es un delito federal. América está obsesionada con el correo, ya que proviene de una época en la que llegaba con caballos, incluso enviaban a los niños por correo. En resumen, el correo era sagrado y ser cartero era grandioso. Mientras tanto, como suele suceder en los grupos religiosos, cuando estás muy convencido de algo, te parece que el grupo no está lo suficientemente convencido. Una característica de los grupos es que en algún momento llega alguien tan convencido de que su versión es la correcta que todo lo demás le parece color de rosa, incluso si no lo es. Así que en cierto momento Comstock decide que la YMCA no es lo suficientemente contraria al vicio y decide fundar su propio subgrupo, su sociedad neoyorquina, siempre dentro de la YMCA, pero dedicada a la supresión del vicio. Al fundar su propia sociedad, logró convencer al Estado de Nueva York para que le encargara la vigilancia de la moral pública. Esto le otorgó el poder de registrar, incautar y arrestar a cambio de la mitad de las multas impuestas. Además, contó con el apoyo de personas influyentes en esta decisión. 200. Ahora, si hay algo que los radares de velocidad me han enseñado en la vida, es que si le das el dinero de una multa a quien la impone, intentará imponer muchas multas.
Estamos en 1873, el año dorado de Comstock, ya que las presiones sobre el Congreso llevan a la aprobación de la primera ley Comstock, la cual hacía ilegal el uso del correo para la difusión de cualquier cosa que él considerara obscena, incluyendo anticonceptivos. Alguien antes que yo dijo, muchos enemigos, mucho honor, y Comstock debía tener mucho honor porque era muy fácil hacer enemigos. Por ejemplo, una vez durante un congreso comenzó una pelea con el Dr. Selden y lo golpeó con un paraguas sin darse cuenta de que era bastante grande y le dio un puñetazo en la frente con un anillo de esos americanos con sello que usan. En resumen, terminó en el hospital con una conmoción cerebral. Y luego recuerden al tipo que hizo arrestar al pornógrafo. ¿Adivinen qué hizo después de 5 años en la cárcel? Se dirige a buscar a Comstock y si logra encontrarlo, procede a apuñalarlo en el pecho sin dudarlo ni un instante. Pero como Comstock está protegido por el Señor y la cabeza no es el mejor lugar para apuñalar a alguien, sobrevive. Y luego imagino que fue encontrado en la cárcel por mucho más de 5 años, pero no importa, porque si por casualidad hubiera leído algo obsceno mientras lo apuñalaba, también había una multa. Y luego Comstock se dedicaba prácticamente a todos. Por ejemplo, a las sufragistas, es decir, aquellas que querían el sufragio universal, es decir, votar, querían que todos pudieran votar, y qué puede molestar más a alguien que las mujeres tengan derechos y luego comenzar a acusarlas de obscenidad de todas las formas posibles, y luego acusarlas de ser partidarias de la libertad reproductiva de la mujer y de la anticoncepción del aborto, y luego estaban esas mujeres que informaban a otras mujeres sobre cómo hacer las cosas antes o cómo tener relaciones sexuales durante el matrimonio, que eso podría ser bueno, no lo sé. En cualquier caso, la idea de Comstock sobre la obscenidad era amplia y prohibió manuales de anatomía en las escuelas de medicina por mostrar cuerpos humanos desnudos, lo que planteaba problemas. Imagino que los ginecólogos en ese periodo tenían dificultades, o tal vez estaban contentos porque era la única forma de ver muchos, no lo sé con certeza. Y luego está el tema de los ginecólogos. Les digo después de conocer a muchos médicos, recuerden que no todas las mujeres que van al médico son jóvenes y guapas, y normalmente no necesitan visitar al médico, o los hombres jóvenes, en fin, nos entendemos. Dentro de su extensa labor moralizadora, también logró arrestar a D. M. Bennett, quien era el editor de la revista Truth Seeker, por haber publicado una carta abierta a Jesús, cuyo título, en mi opinión, pero también tenía citas distorsionadas de la Biblia, que para Comstock eran escenas, en fin, era alguien que iba en contra de todos, y entre sus enemigas estaba, por ejemplo, Emma Goldman, que era anarquista y también encaja, y Margaret Sanger, que fundó Planned Parenthood, es decir, el movimiento por la libertad reproductiva femenina y otras cosas. Además, Margaret regresó de Europa a Estados Unidos, porque su esposo había sido condenado, según una ley Comstock, por haber difundido un panfleto sobre el tema de los nacimientos, pero eso no es el punto, porque le importaba relativamente que su esposo hubiera sido condenado. Por lo demás, si ella estaba en Europa y su esposo en América, habrá una razón, pero lo que le molestó fue cómo el juez justificó la sentencia, diciendo que sería mejor que alguien exhortara a las mujeres cristianas a tener hijos en lugar de perder tiempo en el sufragio femenino en Nueva York y todo lo demás. Resumen. No necesitaba eso. Lamentablemente, el enfrentamiento entre Sanger y Comstock se interrumpe cuando ocurre lo que más nos gusta en Mexol. Comstock muere a los 71 años en 1915. Fallece de neumonía, lo que te deja un poco sorprendido, es decir, uno así que, no sé, quisieras verlo colgado boca abajo. Bueno, digo. En cualquier caso, su legado sigue haciendo la vida imposible a mucha gente, complicando la de Sanger durante al menos otros 30 años. ¿Por qué opera de esa manera? La gente de este tipo deja una huella bastante prolongada y molesta de erradicar y eliminar completamente. Por cierto, poco antes de morir, Comstock, quien consideraba los libros en general como una herramienta para alimentar burdeles, se jactaba de haber destruido 15 toneladas de libros, que por alguna razón valoraba por peso, y 130 toneladas de matrices para imprimir libros o escenas. Hay aproximadamente 4 millones de fotografías. Estos números están relacionados con Lutero. Anthony también se jactaba de ser directamente responsable de la detención de 4.000 personas,
y de haber causado al menos 15 suicidios en su lucha por mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Entre otros, 2 de estos suicidios son los de Da Krakort, quien había escrito un manual sobre matrimonios felices que también incluía consejos sobre aspectos sexuales. Se suicidó dejando escrito que lo hacía a causa de Comstock y Madame Restel, una partera que también realizaba abortos. Prefirió quitarse la vida en lugar de enfrentar un juicio que la habría llevado a prisión a los 80 años. En América te envían a la cárcel a cualquier edad, pues es verdaderamente democrático. Además, Comstock se hizo pasar por un esposo preocupado por la salud de su esposa, que estaba embarazada de nuevo pero no podía afrontar otro embarazo, y luego se presentó con la policía para que la arrestaran. ¿Cómo no amar a un personaje así? Y con esto concluye. Nos vemos en el próximo video.